Shabbat Shalom, hermanos. Pues el día de hoy, este Shabbat, voy a tomar el lugar para que platiquemos sobre la parashá de esta semana, en ausencia del hermano Samuel. La parashá que en esta es Shabbat, vamos a platicar, se llama Ki Tisa. Parashá significa sección semanal del Pentateuco que debe leerse cada semana, cada Shabbat. No lo habíamos aclarado. Esta parashá abarca el libro de Éxodo o Shemot, de capítulo 30 al capítulo 34, si no me equivoco. 30 a 34, exactamente, hasta el pacto renovado. Y empezamos con Éxodo 30, que recordamos que es cuando Moisés sube al monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel se queda abajo y Moisés sube por las famosas tablas de la ley. Entonces vamos a leer específicamente, si alguien me ayuda, hermanos, a leer Éxodo 30, el versículo desde el 11, por favor, al 12. Habló también el Eterno a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Eterno el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Gracias. A ver, ayúdenme, me van a ayudar mucho en este Shabbat. ¿Qué se entiende aquí en estos versículos? ¿Qué está diciendo? Aquí está hablando el Eterno, le está dando instrucciones específicas a Moisés estando arriba en el monte Sinaí. Entonces el Eterno le dice: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, ¿qué le está diciendo que haga? ¿Qué se entiende? ¿No? Es una cuenta, ¿no? Una cuenta. Se habla mucho de que es un censo. Hay muchas enseñanzas, claro, en español, y a eso es a lo que voy. En español se entiende cuando tomes el número conforme a la cuenta. Pareciera que está haciendo una cuenta. Y digo pareciera, porque no es así. Precisamente nuestra parashá se llama Ki Tisa, que significa porque tú levantarás, o cuando levantes. No significa cuando cuentes o cuando tomes la cuenta. No estamos hablando de un censo. Me gusta mucho resaltar este punto, y fíjense desde el título de la parashá, porque estamos estudiando desde la raíz del idioma hebreo. Como en español se puede entender de una forma muy diferente, y entonces nos desviamos, porque si leemos toda la parashá, los capítulos 30, 31, 32, 33 y 34, como si fuera un censo, no vamos a entender realmente de lo que Dios habla. Y Hashem nos está hablando de levantarás, cuando tú levantes. O sea que Éxodo 30:12 lo que nos está diciendo es: cuando tú levantes la cabeza de los hijos de Israel por sus oficios o por sus encargos. Entonces ya es muy diferente. No está hablando de un censo, como decir, a ver cuántos son, de qué edades, etcétera, todos sus datos, ¿no? No, está hablando de sus oficios, de que le va a dar, va a contar, va a llevar la cuenta así, pero de oficios, de encargos. Es más bien un compromiso, no tanto un censo. La intención no es contar, no es decir cuántos son, sino es hacer un compromiso, como cuando uno va a una cita de trabajo y entonces le dicen, el gerente de recursos humanos nos dice: pues tú, si te quedas con este puesto que estás interesado, tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Tienes que llegar a las 8 de la mañana, tienes que archivar estos documentos, tienes que utilizar la computadora, ingresar estos datos, etc. Entonces, cuando firma uno aceptado el empleo, es que está haciendo uno un compromiso. De eso habla esta parashá. Pero habla de los encargos que se van a hacer de la gente
que va a trabajar en el tabernáculo. Es levantar la cabeza, entonces. ¿Cómo que levantar? ¿Por qué la tiene levantada? Pues es levantar una cabeza humillada hacia el Eterno. Ya sabemos que humillación en cuestiones de la Biblia tiene que ver con ser mansos, ser obedientes, ser escuchadores de la palabra, a eso se refiere. Entonces, levantar cabeza es trabajar en la obra del Eterno. Es el servicio al Eterno lo que levanta la cabeza de alguien. Por eso dice cabeza humillada se levanta, ya sea que la cabeza esté agachada y la levante el Eterno dándonos algún encargo, o la cabeza ya esté levantada porque el Eterno ya nos ha puesto a trabajar en algo. Entonces habla de cuando los israelitas querían participar en la ayuda del manejo y del trabajo que se va a hacer en el templo. De aquellos que el Eterno levante, dice también el versículo 12, leímos, dice: conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Eterno el rescate de su persona. ¿Qué significa el rescate? Pues no es rescate, ahí más bien lo que quiere decir es, la palabra en hebreo es kofer. ¿Les suena algo kofer? De Yom Kippur, koper. ¿Qué significa el día de Yom Kippur? ¿Se acuerdan de esa fiesta? Yom Kippur es el día de la reconciliación. Fíjense, otra diferencia también muy importante, muy marcada. No estamos hablando entonces de un rescate como tal. O sea, si vamos a la versión original que se entiende en español, pareciera que estaba hablando de un conteo y de que alguien va a pagar un rescate por ese conteo. O sea, te cuento y aparte tú me pagas. Pues no, está hablando de una reconciliación. Entonces va tomando otro sentido, esta parashá va tomando forma. Está hablando de que va a hacer un encargo, un oficio al trabajar en el templo, y al mismo tiempo sirve para reconciliación. El versículo 12 sigue diciendo también, para que no haya en ellos, a ver, vamos a leerlo, dice, al final del versículo 12 dice, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Bueno, pues tampoco quiere decir mortandad, porque la palabra en hebreo no habla de muerte, habla de plaga. O sea, que es una advertencia. Se va a hacer un compromiso según el encargo que tenga cada persona que va a trabajar en el templo para reconciliación, pero cuidado, porque si no se hace, dice, para que no haya en ellos plaga o consecuencia. Entonces, va a decir, para que no haya en ellos plaga cuando se les haya encargado, no contado. Esa sería la traducción más correcta. Aquellos que fueran levantados o que les fuera dado un encargo, que iban a contribuir en el servicio al Señor, que van a tener algún contacto con el templo, tenían que dar esa retribución. Eso sí, lo vamos a leer más adelante. ¿Quién me ayuda a leer el versículo 13, por favor? 30:13. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Gracias. Sí. Entonces, correctamente traducido, no va a decir todo aquel que sea contado. Ahora vamos a leer, esto dará todo aquel que pase sobre los encargos, todo aquel que vaya a tener un encargo, y dice, la mitad de un shekel, o aquí lo pone como ciclo, la mitad de un shekel será la ofrenda al Eterno. Es el compromiso que sella que están aceptando ese encargo. Versículo 14, ¿quién me ayuda a leerlo? Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Eterno. Gracias. Entonces, todo el que sea encargado, sí tiene que ser mayor de edad, sí tiene que tener cierta edad, que tenga ya razonamiento, que tenga cierta
madurez. No va a poder trabajar en el templo alguien que, un niño pequeño que no tiene ninguna responsabilidad, ninguna madurez, tiene razonamiento, pero no es necesario. Y aquí no es tanto la edad, sino que sea apto, ¿no? Que sea apto, que esté capacitado, que haya estudiado, que tenga formación para el trabajo en el templo. El versículo 15, ¿quién me ayuda a leerlo? Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda al Eterno para hacer expiación por vuestras personas. Gracias. Aquí está hablando entonces de que todos, sean ricos o sean pobres, van a pagar esa cantidad, ese medio shekel, como parte de la reconciliación de ustedes, porque dice, cuando vienen para hacer expiación por vuestras personas, eso significa, como parte de la reconciliación de ustedes. No está hablando de expiación de pecados, o sea, no es para que sí, como los otros sacrificios, como las otras ofrendas, que muchas de las ofrendas que también se iban a hacer en un futuro, en este momento del que estamos hablando en Éxodo 30, de muchas de las ofrendas que se iban a dar eran para expiación de pecados. En esta ocasión no estamos hablando de eso, son cosas muy diferentes. Estamos hablando de que es una parte de la reconciliación. Habla de mantener la unidad en el espíritu, de estar del lado del Eterno. ¿Y qué quiere decir estar del lado del Eterno? Pues no estar del lado del mundo. Es un compromiso espiritual, un compromiso de que quien está trabajando en el templo está haciendo el compromiso de no estar en cosas del mundo. Fíjense, es muy importante, ¿no? Creo que últimamente se toma muy a la ligera el estás del lado de Dios o estás del lado del mundo, ¿no? Porque de pronto decimos, ay, qué tanto es tantito, ¿no? Ay, no pasa nada. Y de pronto pareciera que el obedecer estas cosas que sí nos está diciendo la Biblia es ser legalista o es ser muy estricto, ¿no? Pero pues aquí está, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra, ¿no? Incluso hay consecuencias. Vamos más adelante. Versículo 16, por favor. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Gracias. Entonces diría, tomarás el dinero dice acá, de las expiaciones, pero sí, nosotros ya vimos que es más bien de la reconciliación, y lo pondrás sobre el servicio de la tienda de cita del Moed, porque así lo dice en hebreo, es una cita. ¿Se acuerdan los Moedim? Son las fiestas, Yom Kippur, Pesach, etcétera, etcétera, de eso habla, ¿no? El servicio de la tienda de la cita, a ese servicio se refiere, y será para los hijos de Israel para memorial, o sea, para recordar que tienen un compromiso con unas características de que se va a ser parte del liderazgo de Israel. Versículo 17, por favor, ya vamos a empezar a hablar sobre cómo va a llevarse a cabo. O sea, ya dijo el Eterno, van a hacer un compromiso y van a pagar tal cantidad, pero ¿cómo específicamente? ¿Quién me ayuda con el versículo 17? Habló más el Eterno a Moisés diciendo: 18. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. 19. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Eterno, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Gracias. Entonces dice que harán un lavatorio de cobre y su base de cobre. Bueno, aquí dice bronce, ¿no? Pero no, es cobre. Y entonces termina diciendo que este lavatorio se van a lavar con agua, etcétera, etcétera, y lo tendrán por estatuto perpetuo. En hebreo, esta palabra estatuto perpetuo dice Hok Olam.
que no es tanto estatuto perpetuo, porque se ha traducido mal, se ha traducido como eterno. No es tanto eterno, sino es por un tiempo indefinido, que solo el Eterno en su soberanía lo sabe. Es infaltable eso, por un tiempo indefinido, este compromiso. Ahora, vamos al versículo 22, que habla del aceite de la unción, porque va, aparte de esta fuente de bronce con su base, digo de cobre, también habla de un aceite y un incienso. 22, por favor. Habló más el Eterno a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra, excelente 500 ciclos, y de canela aromática a la mitad. Esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Hasta ahí, gracias. 24, perdóname, 25 también, por favor. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Gracias. Dice, el aceite de la santa unción se traduce como Mishpat Kodesh, que propiamente es unción de la santidad. Y aquí es importante mencionar esto porque aceite de la santa unción suena más bien a que ¿qué es lo santo? Pareciera que es el aceite, ¿no? El aceite es el que es santo. Entonces no nos vayamos a confundir, porque por este tipo de traducciones inexactas es que vienen, la verdad es que malas intenciones, malas interpretaciones. Se ve por allá afuera que dicen muchas personas, charlatanes, ¿no? Específicamente, vendo este aceite, con este aceite ya te curaste, o te va a ir bien en tu matrimonio, o te va, no. A lo mejor no hablando específicamente del aceite del tabernáculo, no, pero a lo que voy es que estas traducciones llevan a ese tipo de errores, a hacer pensar a la gente que lo que hace el milagro o lo que hace el trabajo es el aceite. Por eso es que se tiene que hacer mucho hincapié en la traducción correcta. Se llama unción de la santidad. Porque ¿quién es el santo? ¿Hashem o el aceite? Hashem, ¿no? Entonces hay que decirlo al revés. Al decir aceite de la santa unción, pareciera que es el aceite del santo. No, todo lo que tiene que ver con el Eterno es santo. Nosotros somos santos por el Eterno, ¿no? Tierra santa, como dicen. ¿Qué es lo santo? ¿La tierra? No como tal. O sea, lo que hace santa esa tierra es el Eterno. O sea, si el Eterno no tuviera nada que ver ahí, en este caso en Israel, pues no sería tierra santa. No es la tierra, no. Es que esto lleva también idolatría. Cuando mucha gente va a Israel, y no quiero decir que esté mal ir a Israel, ¿no? Que bueno, hay que conocer la tierra donde Jesús estuvo, la tierra de donde viene la Biblia, etcétera, etcétera, pero no ir con casi de, ay, si llego a Tierra Santa, entonces ya todos mis pecados son perdonados y mis enfermedades son sanadas, no sé, tantas doctrinas que pueden surgir incorrectamente de ese mal entendimiento, ¿no? Entonces vamos a llamarle más bien como debe ser, Mishpat Kodesh, o unción de santidad. Porque ¿qué es santidad? Yo creo que cabe aquí la aclaración. ¿Qué es Kodesh? ¿Qué es ser santo? Significa apartado. Y apartado entonces es por el Eterno. El Eterno, hablando de nosotros como su pueblo, nos apartó. Y esa atribución, ese adjetivo, tiene que ver con que ahora somos diferentes. No para creernos diferentes, ni para ser soberbios, ni nada de eso, sino para distinguirnos. Para que nos comportemos totalmente diferente a lo que es el mundo, a lo que se ama del mundo, ¿no? El ser santos tiene una identidad en cuanto a nuestro comportamiento, a nuestra forma de vestir, a nuestra forma de hablar, a nuestra forma de llevarnos con los otros hermanos, etcétera, etcétera. Eso es ser santo. Entonces, por eso este aceite es la unción
de la santidad porque representa solamente a la santidad, no es santo. Entonces, versículo 26, vamos a seguir. 26 a 28, por favor. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Gracias. Estamos aprendiendo que solo se iban a ungir las cosas que son expresión de la santidad divina, ¿se dan cuenta? No se iban a ungir nada que estuviera fuera del templo, nada. Solo las cosas de la expresión de la santidad. Por ejemplo, los reyes, sabemos que se ungieron, ¿verdad? Hemos escuchado, hemos leído en la palabra. Bueno, pues estos reyes no fueron ungidos con un aceite Kodesh, como el que está hablando aquí, Éxodo 30. ¿Por qué? Porque el rey no entraba en el tabernáculo. En ese caso era otro aceite, era un aceite de oliva. ¿De acuerdo? Versículo 29. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Gracias. Entonces, los santificarás. Está hablando de que va a santificar al tabernáculo y sus cosas. Y serán Kodesh, Kodashim. O sea, santo, santísimo, santísimo. No puede haber algo más santo que eso. Ajá. Todo lo que toque en ellos deberá estar santificado. Repito, no es que sean las cosas ya las que son santas y entonces que llegue alguien y que, yo estoy enfermo y toco algún utensilio, ¿no? Y ya me curo. No, o sea, más bien aquí este versículo de lo que está hablando es que todo aquel que vaya a tocar esas cosas también tiene que estar santificado. Y ahorita vamos a ver de qué manera se va a santificar. Versículo 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Gracias. Y entonces en vez de consagrarás, vamos a decir, y los santificarás. Entonces, de esa manera vemos que si no estaban santificadas las personas que iban a tocar esos utensilios del tabernáculo, no los podían tocar. Tenían que estar santificados. ¿Y cómo? Mediante este aceite, Mishhat Kodesh, o la unción de la santidad, también a los que lo iban a tocar. Versículos 31, 32 y 33, por favor. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Gracias. Entonces hablábamos al inicio de unas condiciones para hacer este servicio, este encargo. Y pues dice el Eterno aquí, pues cuidado, ¿no? Es cosa seria, como dice al final. Entonces será cortado de entre su pueblo aquel que haga algo parecido y lo saque. Será cortado. ¿A qué se refiere que será cortado? Que será expulsado. Ya no va a perder la nacionalidad de Israel. Es una cosa muy seria. Entonces, todo lo que tenga que ver con el Eterno tiene que permanecer adentro de todo esto. No puede ser con un pie en el mundo y con un pie en el templo, ¿no? Tiene que ser muy estricto. Versículos 37 y 38. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para el Eterno. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Gracias. Entonces, si sacamos algo sagrado de contexto y lo ponemos fuera, con eso se vuelve algo profano. Se vuelve idolatría. Por ejemplo, ¿se acuerdan el caso de cuando la serpiente de cobre, aquí en la misma Biblia, ¿no? Hashem mandó a hacer la serpiente de cobre y era para un propósito específico. Sin embargo, tuvo que ser destruida porque ya la gente iba y le pedía a la serpiente de cobre. Eso nos suena mucho, ¿no? Ahora a los santos, a las vírgenes, a tantos tótems
tantas creencias de que le piden y pues no, o sea, cuando sacas de contexto algo santo, esto es lo que sucede, ¿no? Idolatría. Entonces, repito, creo que vale la pena reiterar, o sea, cuando se saca del contexto, cuando estás con un pie en el mundo, con un pie en lo espiritual, es idolatría, no nos engañemos, es idolatría. Se piensa entonces que el poder está en las cosas y no en su creador. Ya habíamos hablado de la oración, también es otro ejemplo. Dicen muchos en las redes sociales, la oración tiene poder. No, la oración no es la que tiene poder. O sea, se ora al Eterno. Y es el Eterno, con su poder, el que responde de tal o cual forma. Pero no es la oración la que tiene poder. La Biblia como un libro, ¿no? Yo recuerdo que hace muchísimos años escuché que decían, hay que tener en casa una Biblia abierta, así. No, pues eso no da poder, no es el libro, no es como tal las hojas de papel, ¿no? Es el Eterno, lo que lo hace santo a este libro. Las reliquias, hay muchas peregrinaciones donde sacan las reliquias de tal santo, de tal papa, de tal, no, eso es idolatría. Y repito, no lo digo yo, aquí lo está explicando esta parashá. Lugares como el Israel, ¿no? Tierra Santa, el aceite, los inciensos, las cruces, las imágenes. Se cree que tener una cruz ahí colgada en la casa, pues ya con eso está protegido. O sea, no, es que más bien los que habiten ahí tengan al Espíritu, que obedezcan la palabra, a la Ruach HaKodesh. Eso sí, aunque no se tenga una cruz, ¿no? La cruz no tiene nada que ver, no importa. Entonces, el tabernáculo vemos que es uno mismo, es un ejad, ¿se acuerdan? Ejad, uno. Este aceite, este incienso de santidad son parte del tabernáculo, y lo que está explicando aquí Hashem es que no se puede sacar, no se puede mezclar. ¿Qué tiene que ver entonces esta enseñanza también? Que no nos tenemos que unir en yugo desigual, que las cosas mundanas y que las cosas espirituales no se pueden mezclar, porque después resultan problemas. Después uno está ahí tronándose los dedos, ay, ¿pero por qué? Pues porque la palabra aquí nos lo está diciendo, ¿no? Relaciones ilícitas, se estaría profanando el templo del Espíritu Santo, porque entonces nosotros ya somos el templo, lo vino a decir Jesús, ¿no? Nosotros somos un templo, y si nosotros estamos mezclando cosas de afuera con cosas espirituales, a lo que estamos profanando es al templo, no nada más nuestro cuerpo. No comer cosas impuras, porque eso es parte de la santidad. Ya nos dijo la palabra en Levítico 4, qué cosas no tenemos que comer. Entonces, si comemos cosas impuras, estamos mezclando, otra vez mezclando. Lo que no quiere que suceda el Eterno, en esta parashá nos lo está advirtiendo. No metas cosas impuras a tu templo. Es muy sencillo. No es legalismo, no es nada de eso. Dice la palabra que Jesús vino a cumplir un propósito, ¿no? Si Jesús no hubiera sido, vamos a llamarle legalista, ¿no? Estricto con estas cosas, y que hubiera dicho, ay, bueno, ya, los azotes están bien, pero ya la crucifixión, no, pues ya no exageren, ¿no? Imagínense qué hubiera sucedido. O sea, Jesús vino a cumplir todo, no solo una parte, todo. Y entonces nosotros estamos invitados y obligados a obedecer y a llevar a cabo todo y a ser reflejo de Jesús. Y si Jesús hizo todo, nosotros también estamos obligados a hacer todo. Somos uno con Él, somos uno con Dios, somos uno con Jesús, o no uno con el mundo, ¿verdad? Dice Santiago, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a mezclar cosas del mundo, ya no estamos con Dios. Se dice, ¿se está o no se está? Nos estamos constituyendo enemigos de Dios. Otro versículo también muy conocido es Mateo 10:37, que dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, ni siquiera por un padre y una madre, por un hijo o una hija, tenemos que dejar al Eterno. Es todo.
todo es todo. Y resalto mucho la palabra Kodesh porque implica severidad en lo santo, que somos del Señor, no somos del mundo. Si somos del mundo, pues entonces nos vamos al mundo, ¿verdad? Ya. ¿Para qué estamos aquí y allá, con un pie en la tierra y con un pie en el cielo? O sea, somos del mundo, porque dice Apocalipsis, somos del mundo, somos del Eterno, porque dice Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿somos Kodesh o no somos Kodesh? Porque podemos ser del mundo, podemos ser tibios, no importa, un tantito sí como, tantito no, tantito obedezco, tantito no, tantito me gusta lo del mundo, pero tantito no. Pero dice Apocalipsis 3:16 la palabra, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré. O sea, si vas a agarrar tantito del mundo, mejor quédate en el mundo y disfrútalo, ¿no? Porque no eres Kodesh entonces. Éxodo 31, si seguimos adelante, habla del llamamiento de Bezalel y de Aholiab. Entonces, ahora sí, ya dio el Eterno la explicación de cómo se va a santificar las cosas del templo, qué se necesita para ser santo, para ser santificado, para el oficio del templo, y ahora habla de quiénes van a estar ahí, especifica quiénes van a fabricar estas cosas sagradas. Los versículos 12, 13 y 14, si me ayudan a leerlos, vamos a ver de qué hablan. 12, 13 y 14, por favor. Habló además el Eterno a Moisés, diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que nos santificó. Gracias. Entonces, porque si no, también serán excluidos. El Shabbat, entonces, es Kodesh. No se puede tomar el Shabbat para hacer cosas que no son sagradas, que no son Kodesh, que no son santificadas. Entonces, evitemos hacer cosas que no tengan nada que ver, ¿no? Si nos vamos a ir, por ejemplo, a algún lugar que sea a lo mejor con la intención, el Shabbat, que sea con la intención de ir a hablarle a una persona sobre el Evangelio, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer cosas sagradas. Nos sigue hablando en el versículo 15 de que es, a ver, ¿quién me ayuda a leerlo? Versículo 15, por favor. 31:15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado al Eterno. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Gracias. Aquí nos está afirmando que el día sagrado es el séptimo. ¿Y cuál es el día séptimo? El sábado, el Shabbat. No domingo. 16. ¿Qué dice el versículo? Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Gracias. Por pacto, entonces, por un tiempo indefinido, no algunas veces sí o de pronto ya no, sino que el Shabbat se guarda por pacto eterno. O sea, el sábado es el día, no dijo va a dejar de serlo, o sea, es el día y no hay otro. Versículo 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Gracias. ¿Y 18 ya? Ah, no, perdón. 17. Entonces, fíjense, ya después de mencionar todo esto y de que para cerrar con broche de oro, nos habla del Shabbat, ya nos dijo entonces toda la receta de la santidad y cierra con el Shabbat. Entonces sí, el Eterno entrega las tablas a Moisés. ¿Se acuerdan? Que estábamos diciendo que es Moisés el que está ahí arriba recibiendo todos estos mandamientos. Entonces, por fin le entrega las tablas de la ley. ¿Y qué sucede? Viene Moisés con las tablas y se encuentra Con el becerro de oro. Entonces todo lo que se acaba de decir allá arriba decía, viene Moisés con una mente de qué bonito, pueblo sagrado, magnífico, hermoso, glorioso, pueblo de sacerdotes, gente santa, qué hermoso, y no van a tocar, y el aceite de unción, el becerro de oro. Ese oro con el que se construyó el becerro fue el oro
que consiguieron, ¿se acuerdan? En Egipto, antes de salir. Y no fue porque el pueblo de Israel fuera tan simpático, ¿no? Y que llegaba con los egipcios y, oye, dame tus aretes, ay, sí, con mucho gusto, ¿no? Es por la gracia de Dios. O sea, por la gracia de Dios es que se consiguió todo ese oro y fíjense a dónde vino a dar, ¿no? Hashem le está diciendo a Moisés que hagan ofrenda alzada en este versículo 32, que levanten un tabernáculo porque el Eterno quiere morar junto a su pueblo. Eso quería, eso quiere el Eterno. Y el pueblo está buscando otros ídolos. Está echándole la ofrenda al becerro de oro, está haciendo idolatría, que también pasa mucho, ¿no? Eso demuestra que el ser humano no tiene ni idea de qué hacer con lo que tiene. ¿A qué voy con todo esto? Que pues por eso tenemos la palabra. Siempre que tengamos duda, cualquier cosa se resuelve con un versículo de la palabra. Tengo dudas sobre qué voy a hacer con tal o cual decisión que tengo que tomar, con cuál trabajo, con etcétera, con tantas y tantas cosas que nos suceden en el día. ¿Cuál es la respuesta? Está aquí. Nosotros no sabemos nada. Dice un versículo también, no te fíes de tu propia prudencia. Aquí está toda la respuesta. Por ejemplo, las decisiones de dinero. Dinero sin la presencia del Eterno se vuelve idolatría. Hasta para querer hacer una buena obra se necesita la guía del Eterno. Por eso Hashem establece esta contribución de la que estábamos hablando, este pago de medio shekel. Porque para que el pueblo aprenda a administrar sabiamente lo que tiene. Así es como Dios nos va enseñando, a ver, como aquel padre que enseña a su hijo, te doy tanto dinero y una parte guárdala en tu alcancía. Nos enseña a ahorrar, ¿no? A ahorrar. Así es Hashem. Tienes que dar, no porque Hashem necesite de nosotros, Dios no necesita de nuestro dinero, pues Él lo tiene todo. Más bien nos está enseñando a administrar lo que tenemos. Como dice el libro de Primera de Crónicas 29:14, dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces es el Eterno el que nos da todo, como en este caso, ¿no? Reflexionemos mucho sobre qué pasó con ese oro que el Eterno le dio al pueblo de Israel y terminó convertido en idolatría. Que nuestros bienes no terminen convertidos en idolatría, y no nada más nuestros bienes materiales, sino también y principalmente nuestros bienes espirituales, lo que nosotros tenemos para darle al Eterno, a nuestro prójimo a través del Eterno. En Éxodo 34 vemos cómo vuelve a subir Moisés y el Eterno vuelve a entregar tablas. Eso habla de una infinita misericordia. Nosotros todos los días fallamos, todos los días seguramente hacemos cosas indebidas, cometemos idolatría con nuestro dinero, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, pero recordemos que aquí Éxodo 34:6 dice, y pasando el Eterno por delante de él, proclamó, Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Nada más, no abusemos de esa misericordia, recordemos y seamos cada día más parecidos a Yeshua, que lo hizo todo, no solo una parte, sino todo. Amén. Shabbat Shalom, hermanos.